la Academia de San Telmo se honra con un acto extraordinario: la presentación del libro de Gabriel Albiach, El eclipse del Padre, una crítica de la razón woke. Gabriel Albiach es filósofo, discípulo de Luis Althusser y catedrático de Filosofía de la Complutense, ahora es emérito. Es también escritor y un gran comunicador. Colaborador en medios de comunicación, lo hemos seguido muchos años en El País, El Mundo, ABC y después en el diario digital El Debate. Albiach está muy ligado a Málaga porque, aunque es natural de Utiel, vino siendo pequeño a Málaga, donde pasó su adolescencia. Sus amigos de entonces fielmente le acompañan cuando viene por aquí y esta tarde no faltan. Y últimamente viene bastante porque desde 2023 es académico correspondiente de nuestra Academia de San Telmo, donde leyó un magnífico discurso no hace mucho. Es un escritor prolífico. Ha publicado novela y ensayo, también poesía, y ha recibido importantes premios. El Premio Nacional de Literatura en la modalidad de ensayo en 1988 por su libro La sinagoga vacía, el Premio González Ruano de Periodismo en 2009, el Premio Samuel Toledano en 2013 o el Premio Mariano de Cavia en 2022, entre otros. Hay varios temas que le interesan especialmente, aparte de muchos de actualidad. Es especialista en Pascal y eso nos ha beneficiado a la Academia porque en 2023 realizamos una nueva edición del poemario Port Royal de Alfonso Canales, que fue presidente de esta Academia y muy querido. Y Albiach realizó una magnífica introducción, Dios en el desierto, que él mismo escribió. También colaboraron Pablo de Luna, Ruiz Noguera y José Infante. El tema de la muerte protagoniza muchos de sus ensayos, entre ellos su estremecedor discurso de ingreso como académico correspondiente en Madrid de esta Academia, Lo que el mármol cierra, espejos y espejismos de la muerte. Y entre los últimos libros publicados yo citaría En tierra de nadie, Memorias, una memoria intelectual, una autobiografía que ayuda a conocerlo más íntimamente, que publicó en la Esfera de los Libros y se presentó aquí en Málaga, en la Malagueta. Agradecemos al profesor Albiach que haya elegido nuestra Academia para presentar en Málaga este último libro, El eclipse del Padre, que es una crítica sobre la transformación de los valores en la sociedad contemporánea, con una portada que también dice mucho y que lo tienen a la venta en el vestíbulo y luego él les firmará. Acompañan a Albiach otros distinguidos amigos. Ignacio Gómez de Liaño es también correspondiente en Madrid de nuestra Academia. Ingresó en 2022. Es filósofo y escritor, con sobradísimos méritos intelectuales. Ha sido docente de estética y teoría sociológica en la Complutense. Ignacio Gómez de Liaño es un referente de la vida intelectual española, con un perfil que engloba muy diferentes formaciones y actividades. Brillante ensayista, autor de importantes ensayos filosóficos, como Iluminaciones filosóficas o Breviario de filosofía práctica. Es un sabio que abarca todo, como demuestran sus muchos libros publicados. Me gusta recordar que es gran conocedor de la obra de Giordano Bruno, del que fue el primer traductor de sus obras latinas. Ha publicado varias ediciones comentadas de estas obras y ha profundizado en sus técnicas de la memoria. Le interesa mucho la filosofía oriental y ha estudiado las analogías entre los mandalas y los diagramas mnemotécnicos de Bruno. Y mantiene con Japón, como él mismo indica, una relación de amor-odio. Y ha publicado últimamente en los diarios de Japón. Aunque vive en Madrid desde hace muchos años y parte de ellos compartidos con Málaga, su familia procede de Peñaranda de Bracamonte, una ciudad salmantina con una cultura muy interesante y temprana en la que se embarcó, y también vivió en Zamora, donde su padre era fiscal, y tenemos amigos comunes allí. Siendo adolescente, se entusiasmó por la poesía. Es un gran poeta en el campo de la poesía de vanguardia y de acción, y más recientemente escribió la primera historia de la poesía experimental en España. Ha reunido un extraordinario e interesantísimo material
tanto de arte como de literatura, del que ha hecho donación al Centro de Arte Reina Sofía, un extraordinario legado. Como ha tratado tantos temas, a mí me entusiasmó con sus libros sobre jardines, los ensayos sobre historia del arte y algunas novelas donde prima una especial fantasía. Ha defendido siempre un territorio común de pensamiento e imaginación, un afán por diluir fronteras, y lo ha expresado en novelas como Musapol y sobre todo en Extravíos. Su libro Filosofía y ficción, publicado en la editorial Eda Libros de Málaga, entre diferentes relatos hay un planteamiento que nos lleva al conocimiento a través de pensamientos, razonamientos o aforismos de lo que es un maestro. He leído recientemente, en relación con su amplísima producción, que debe haber más de un Ignacio Gómez de Liaño escondido bajo el mismo nombre. Y podría ser, porque no sé cómo le da la vida para tanto. Bieito Rubido pertenece al mundo de los medios de comunicación. Formado en la Universidad Complutense, en la Facultad de Ciencias de la Información, es un periodista muy activo. Comenzó en el diario Informaciones de Madrid, ha hecho radio en Antena 3 Radio, también trabajó en la televisión gallega y colabora habitualmente con este medio, habiendo sido nombrado en 1995 director de Antena 3 de Galicia. Es gallego, de Cedeira, una preciosa localidad que yo he conocido más por la serie Rapa. Dirigió La Voz de Galicia entre 2000 y 2006. En 2009 fue nombrado director regional del importante grupo Vocento y después, durante muchos años, fue director de ABC, creando en 2020 el periódico digital El Debate, que dirige desde entonces y a donde ha arrastrado a muchos compañeros. Ese ha sido de diferentes tertulias políticas, algunas nos permitieron conocerle más directamente. Es también profesor, con docencia de su área en la Universidad Rey Juan Carlos y actualmente en San Pablo CEU. Ha sido muy reconocido en su profesión. Varios premios en Galicia, incluyendo en 1990 el nombramiento de Coruñés del Año, también la Antena de Oro en 1998, Premio ABC Cultural 2011 y Premio a la Trayectoria Profesional por la Universidad Antonio de Nebrija en 2016. Sus artículos son muchísimos, asiduos. Como decía nuestro gran Manolo Alcántara, sabe responder a la esclavitud del folio en blanco y lo hace muy bien. También ha publicado libros como Contar la verdad en 2021, Mucha verdad y mucha necesidad de ella. Y últimamente Bieito Rubido también se acerca mucho a Málaga. No estaría mal que pudiera decir, como nuestro ya fallecido César Olano, que de pequeñito era gallego y después se hizo malagueño. Quien es malagueño de pura cepa es José Manuel Cabra, bien conocido aquí porque ha sido nuestro presidente durante 10 años y ahora es presidente emérito. Pero aunque sea conocido, quiero dedicarle también este folio, como a todos. Lo conozco desde hace mucho tiempo, desde que era muy joven. Lo conocí como poeta en ciernes. Después fuimos vecinos, charlábamos aunque fuera en el ascensor, porque teníamos temas comunes. Y ahora mucho más como compañeros en esta academia. Es un prestigioso abogado mercantilista y muy bien organizado, porque aún atendiendo a su bufete y habiéndole dedicado varios años al común, como él dice, porque ha sido presidente del Consejo Social de la UMA, presidente de esta academia, colaborador en los planes estratégicos de Málaga, siempre ha encontrado tiempo para dedicarse a lo que le llena plenamente, el estudio de la filosofía, la poesía y la pintura. Es crítico de arte y un importante coleccionista de obra gráfica internacional, actividad que también cultiva. Entre sus primeros poemarios yo citaría De los que frecuentan las alturas o Las palabras del agua. También es autor de diferentes monografías sobre pintores, Enrique Brickman, Peinado, Daniel Quintero y otras, y ha comisariado exposiciones de ellos, además de las suyas propias. En su obra pictórica abstracta, ya en dibujo, acuarela o acrílico, la geometría y el color se equilibran en perfecta y atractiva ordenación y buen gusto, y la crítica ha definido algunas de sus obras como ejercicio de meditación espiritual. Recogió sus reflexiones durante la pandemia y aún antes en el libro La palabra y el silencio, publicado también por Eda Libros en 2023, donde trata de hallar algo muy difícil,
ese silencio oscuro que estalla a veces con una luminosidad solar en el seno de ciertas palabras. Un silencio que se aloja en el espacio que precede al sonido de la música, otra de sus pasiones. Bueno, pues José Manuel Cabra es el urdidor de este encuentro. Yo solo soy presentadora del mismo y le cedo a él la palabra. Muchas gracias, presidenta. En nombre propio y en el de mis compañeros de mesa, te estamos muy agradecidos por tu generosidad que se derrama más allá de las certezas, pero vienen desde el corazón y así son tomadas y queridas. Muchas gracias. Vamos a empezar, si a mis compañeros de mesa les parece bien, pues que primero hable don Ignacio, que después lo haga don Bieito Rubido, yo mismo, y para que sobre lo que digamos brevemente como inicio, digamos, el autor de la obra nos conteste a cada uno y ya se abra el debate entre nosotros hasta que, en fin, no podamos más porque la extenuación de la pasión nos pueda, ¿no? Pues el señor Gómez de Liaño tiene la palabra. Muchas gracias. Mira, vamos a hacerlo cuando hables tú. Cuando hables yo lo pongo. ¿Está funcionando? Sí. Ahora funciona. Ante todo, pues quiero dar las gracias a Gabriel pues por el honor que me hace, estando aquí como presentador de El eclipse del padre, un libro complejo y problemático, del cual enseguida hablaré, y también pues por estar con Víctor Rubido, con José Manuel Cabra de Luna y tú con Rosario, que nos hayas hecho tan excelente presentación. Y al final del libro, Gabriel cita a Borges, es la única cita de Borges que hay, en lo que dice que no existe más verdadero laberinto que el desierto, es infinito lugar sin lugares. Digo porque el libro de El eclipse del padre es también un laberinto, pero a diferencia del de Borges, que ve el laberinto en el desierto, yo lo veo en el bosque. De hecho, es un libro que tiene múltiples ramificaciones, no solo por las plantas que tiene un bosque, sino también por los caminos que puede uno ir haciendo en el bosque. Esta es la primera idea que se me ocurrió al pensar en la presentación. La segunda viene del anterior libro, El elogio de la filosofía, que también presenté. Entonces recuerdo que hablando sobre ese libro me dijiste que habías pensado en algún momento titularlo La tragedia de la filosofía. Pues bien, creo que El eclipse del padre es algo así como la tragedia del padre, o mejor dicho, no, la tragedia de la familia. Lo cual quiere decir que estamos ante un libro muy, digamos, que nos exige, digamos, tomar conciencia de algo de lo que no solemos tomar conciencia, ¿no? Al comienzo de su libro identifica al padre con la ley, digamos, es la ley y a la que se tiene que ajustar el hijo que tiene, o los hijos que tienen una relación extraña con el padre, tan extraña, pues, que sin él no existiría. Y existe el hijo sin haberle consultado si quería existir, porque no existía. Es decir, que ya es algo bastante, más que dramático, trágico para el hijo. Pero es que además su padre, al engendrarlo, y la madre, a darle a luz, lo ha condenado a muerte. Lo cual también es comienzo de una grave preocupación. Es decir, que por eso es por lo que decía que se podría llamar también la tragedia de la familia. De hecho, al final del libro vienen unas frases, y es que más bien identifica a la familia con un nudo de víboras, digamos. Y bueno, pero
Es cierto que la vida no es, digamos, una fantasía cinematográfica amable, sino que es algo duro y trágico. Yo creo que eso se pone muy de manifiesto en el libro. Yo he hecho algunas frases, he recogido, porque me parece que ilustran bastante el sentido del libro. Pues, por ejemplo, en un momento dado habla de la diferencia de género y sexo. Ahora mismo se tiende a utilizar la palabra género en vez de sexo. ¿Y eso por qué? Por puritanismo, por puritanismo. A la gente le asusta hablar de sexo, entonces habla con un término que más bien es para los nombres, género masculino, femenino. No es consciente de esto. O sea, la gente que prefiere utilizar la palabra la palabra género, piensa que son muy modernos. Sí, son modernos del eclipse, de lo que yo llamaría el eclipse de la civilización. También señala, es un libro que tiene también mucho conocimiento de la literatura clásica, de Sófocles, de Eurípides, por supuesto de Homero, desde luego de los filósofos, Platón, etc. Y en ese sentido señala la importancia que tiene en la literatura griega la mujer. Medea, Casandra, Clitemnestra, Antígona. Es decir, hay todo un repertorio de mujeres que tienen, y como diosas, Palas Atenea, que era la patrona de Atenas, Palas Atenea. Entonces, era la diosa en la que va unida la sabiduría, la inteligencia y la valentía, el espíritu militar. Ella era una guerrera, Palas Atenea. Es decir, esta importancia también se ha señalado, como también otra cosa que yo no era consciente que se señala en el libro. Digo, es que el libro tiene muchísimos caminos, o sea, no pretendo hacer un resumen que no es nada fácil. Supongo que el autor lo hará y lo hará muy bien, y los otros que me acompañan. Y es que las mujeres consiguieron los derechos que actualmente ya tienen gracias a la Primera Guerra Mundial, la del 14 al 18, la Gran Guerra. ¿Por qué? Porque, claro, en ese momento todos los jóvenes, y no tan jóvenes, estaban en los campos de batalla o en los cuarteles, y alguien tenía que ocuparse de las oficinas, de los servicios, de los almacenes. Y eso lo hacían las mujeres. Entonces esto dio lugar a que adquiriesen unos derechos semejantes a la de los varones, digamos. También es algo que yo no había pensado nunca y se señala en el libro, como también el tema de Narciso, en el que no me voy a extender, digamos, el tema de Narciso, o también, digamos, el caso de las decapitaciones como castraciones. Otro autor que está bastante presente, como no, es Segismundo Freud. Yo siempre he pensado que precisamente Freud le dio por la vida sueño, porque el protagonista de la vida es Segismundo, digamos. Bueno, entonces Sigmund Freud está, y por supuesto como discípulo de alguna manera de Althusser y de otros, de Lacan y también de Althusser, pero bueno, estaba pensando más bien en Jacques Lacan, digamos, un renovador del psicoanálisis. Es decir, que se trata también de un libro muy variado. Por ejemplo, también la personalidad de Guillermo Brown también aparece. Dice, incluso llega a decir que los libritos de Guillermo Brown son los únicos que han aguantado ser leídos por mí durante 70 años, sin perder un matiz de su frescura. Solo con la Ilíada me sucede algo parecido. Esa vida que fue de la blindada soledad. Y este es un punto importante, por eso quería citarlo. Dice, esa vida que fue de la blindada soledad en los libros a la anarquía. De la anarquía al sueño de la revolución. De su fracaso a la blindada soledad que solo restituyen los libros. Yo creo que aquí ha hecho un excelente autorretrato en esta breve frase. También del surrealismo, también es otro tema que tratas bastante, y también de ciertas mujeres muy singulares de los años 20, sobre todo, como son Kiki de Montparnasse, o también Elsa Triolet, Nus y Violette Nozière,
Es verdad que esta Violette Nozier ya es un caso un poco especial, puesto que a los 18 años envenenó a sus padres y robó los ahorros familiares y huyó. El padre murió, la madre afortunadamente pues logró, bueno, afortunadamente no lo sé, porque, en fin, muchas veces el morir es lo mejor que le puede pasar a uno, pero en fin. Y entonces esto da lugar a que él diga, el propio Gabriel, el criadero de los reptiles venenosos es la familia. Al alma caída en el horror de la más cruel institución humana, la madriguera familiar. Y aquí se sirve sobre todo del libro de Mauriac, François Mauriac, el Nœud de Vipère, el nudo de las víboras. Y es verdad que también ocurre que es cierto que solo por el hecho de ser hombres tenemos que aguantar las penalidades de la vida y luego la muerte. Pero es verdad que el Dios Padre, generalmente a Dios se le considera Dios Padre. Entonces Dios Padre es el creador de este mundo en el que vemos tantísimos horrores. Esto es lo que dio lugar a muchos gnósticos a pensar que el Dios creador de este mundo era hijo de una Sofía, de una sabiduría inferior, y que por lo tanto su Yaldabaoth, que es como llamaban al Dios creador de este mundo, pues era bastante ignorante, bastante arrogante y lo hizo bastante mal. Es verdad que en algunos seres humanos, esto según los gnósticos, no es mi teoría, hay una luz de espíritu, de neuma, que son lo que les eleva más allá, digamos, que les permite ascender, digamos, a la octava esfera de la dodécada celeste, etcétera, y a la ciudad de los inmortales. Entonces, eso es otro plantea, yo creo que el problema que plantea es un problema teológico. Por eso digo que es un laberinto, pero no como un desierto, según decía Borges, sino más bien como un bosque, como una selva, que nos permite ir por cantidades de sendas a veces difíciles de cruzar, por las ramificaciones que hay y por, no sé, los animales, los monstruos que nos puedan surgir al paso, pero ¿qué es eso? Y bueno, pues más o menos se podría estar hablando muchísimo más tiempo de una obra tan compleja para mí, de las que he leído, y he leído bastantes obras de Gabriel Albach, quizá la más compleja y también la más trágica, digamos, la más tremenda, pero yo creo, pero es como las tragedias. El hecho de que las tragedias sean tremendas no significa que no deban existir. Más aún, lo mejor de la literatura griega son posiblemente las tragedias de Esquilo, Sófocles, Eurípides. El mismo gran filósofo Séneca hizo maravillosas tragedias con las que pensaba él, digamos, que iba a conseguir remediar las insuficiencias y vicios de su discípulo Nerón. No lo consiguió, pero bueno, pero él puso el intento, no solo con su filosofía, sino con su tragedia. Yo creo que el libro de Gabriel tiene también algo de eso, digamos, de un escenario donde se ve la tragedia desde muchos puntos de vista. Solo he citado unos poquitos, pero supongo que los que me acompañan en esta mesa pues citarán otros muchos más, o el autor, que lo tenemos aquí. En cualquier caso, Gabriel, enhorabuena por tan singular libro y mil gracias por haber pensado que podía acompañarte. Muchas gracias. Bueno, ya está. Bueno, presidenta de la Academia, presidente de la Fundación, señoras, señores, yo soy el periodista, normalmente somos los más informales, pero veo que soy el único que decidió traerse la corbata. La verdad es que pude haberla dejado en el hotel, pero se me ocurrió a última hora y dije yo, bueno, digo esto para decirles que probablemente los periodistas, después de escuchar a un filósofo como Gómez de Liaño, sé la altura y la brillantez de un mercantilista como Cabra de Luna, y conozco muy de cerca a Gabriel Albiac, los periodistas no sé muy bien lo que hacemos aquí. Es decir, yo soy un telonero aquí, pero escuchando a
ya a Gómez de Liaño pues me siento, en fin, no voy a decir fuera de lugar, porque no, porque yo les voy a hablar del autor y no del libro. Además, tiendo a creer que no es bueno que en los actos de presentación de los libros haya que destriparlos. El libro hay que leerlo. Ya decía Schopenhauer que quien compra un libro hace un buen negocio, pero quien lo lee lo hace mucho mejor. Y yo creo que efectivamente yo les recomiendo vivamente que compren el libro y que lo lean. Pero ya les adelanto una cosa, es un libro muy difícil, no es un libro cualquiera. Yo creo que pasará, es un libro para la historia, sin ningún género de dudas. Pasará a la historia por muchas razones. No como aquello que contaba, no sé si era de Eugenio d'Ors o algo así, que le dictaba un artículo, un texto a su secretaria y le decía, fulanita, ¿lo entiende usted? Y dice, sí, perfectamente, a su asistente. Y dice, pues vamos a oscurecerlo, ¿no? Bueno, pues a mí me pasa en este caso además que aquello que decía también una anécdota que se cuenta de Valle Inclán en el Ateneo de Madrid, que el conferenciante comenzó con ese siempre rasgo de humildad con el que creen siempre que queda muy bien. Bueno, yo de esto no domino mucho, lo digo en mi caso por la filosofía, y se dice que Valle Inclán desde el fondo de la sala dijo, pues cállese, hombre, pues cállese. Pues yo no domino mucho el mundo de la filosofía, pero sí les puedo hablar de Gabriel Albiac. Y Gabriel Albiac es efectivamente un lujo del momento actual de España. Es un sabio y no estamos muy surtidos ni de lujos en el pensamiento ni de sabios. Y sobre todo además es un hombre comprometido, bajo su apariencia de bonomía, que la tiene y mucha. Es un hombre que no se calla ante los hechos que están aconteciendo a su alrededor. Lo digo porque si algo yo creo que podemos hoy criticar a la intelectualidad española es el clamoroso silencio al que nos tienen ahora mismo sometidos a los comunes de los ciudadanos. Yo esperaba que los intelectuales españoles hoy dijesen más cosas de las que dicen. O no hay intelectuales, que cabe esa posibilidad, o los que hay, salvo Albiac y alguna otra excepción, guardan un silencio ante la decadencia generalizada de la sociedad. Yo creo que, no creo, si Spengler escribió en los primeros años del siglo XX aquellos 2 volúmenes de la decadencia de Occidente, hoy se hincharía, tendría que escribir 6 o 7, porque hay una decadencia evidente. Ahora sí que hay una decadencia en la sociedad. Y sobre eso va el libro de Gabriel Albiac. Pero antes querría decir, en una crítica que leí de Bonilla sobre el libro de Gabriel, hacía él una reflexión muy interesante que a mí me gustaba mucho, que dice que aquí en España solo se considera literatura lo que es la ficción, la novela e incluso un poco la poesía, pero que cuando se escribe tan admirablemente bien como escribe Gabriel Albiac, no se considera literatura y ni siquiera está sujeto, digamos, al escrutinio por parte de los jurados de los premios literarios. Y yo creo que sí, Gabriel es efectivamente, aparte de un filósofo, es un gran estilista escribiendo. Y además tiene su estilo, un estilo propio de dominio del lenguaje, del dominio del significado de cada palabra y de la puntuación, tan importante para entender lo que se está escribiendo y lo que se quiere comunicar. Y Gabriel en eso es admirable. Y cuando Gabriel se incorporó al debate, tengo que decirles que Gabriel Albiac podría escribir en este momento en cualquiera de los periódicos de España, en cualquiera. Pero sobre todo en los 4 clásicos que todavía se editan en papel, Gabriel tendría, es más, él decidió voluntariamente abandonar el ABC, es una decisión voluntaria, y se vino al debate. Claro, permítame que abra este paréntesis, cuando a veces se dice periódico digital, no, mire, ya somos todos periódicos. Unos van en papel y otros van en digital, pero somos todos periódicos. A mí ya no me gusta eso de periódico digital porque, claro,
después de esta arremetida del gobierno actual contra los pseudomedios, que somos los que justamente publicamos las informaciones verdaderas, pues hablarle de digital parece que es una segunda categoría. Y no es así. Hoy la información es la misma. Una cosa es que vaya en papel, otra cosa es que se cuente oralmente por la radio, otra cosa es que se acompañe de imágenes por la televisión y otra cosa es que en el mundo digital incluso se puedan fusionar esas tres expresiones, el texto escrito, el audio y la imagen de la televisión en el mundo digital. Pero todos somos medios de comunicación. Lo digo porque Gabriel hizo una apuesta personal de venirse al debate voluntariamente cuando, insisto, podría estar escribiendo sus columnas comprometidas, bien escritas, pegadas a la realidad del día en cualquiera de los medios que ahora mismo se editan en España y especialmente en Madrid. Cuando Gabriel decidió venirse al debate, tuvimos una conversación, que no sé si él se acuerda, pero que tiene muy buena memoria, seguro que sí. Entonces, claro, el debate es heredero del debate que fundó Herrera Oria, que por cierto está muy cerca de aquí, una escultura de él. El cardenal Herrera Oria, que era un gran intelectual, aparte de cardenal, ya saben que se ordenó a los 50 años, hasta los 50 años ejerció la abogacía del Estado y el periodismo, y que rápidamente se ordenó sacerdote, ya rápidamente fue obispo, arzobispo de Málaga y después cardenal. Y hablando precisamente de la esencia que tiene el diario que creó y que hoy somos herederos, Gabriel me dijo: yo soy agnóstico. Pero no había ningún problema, porque Gabriel me dijo una cosa: pero mi educación es católica y mi visión y mi forma de entender la vida viene precisamente de toda esa educación y de esa cosmovisión que me ha dado mi trayectoria de lecturas, de educación, de formación, de experiencia vital. Y me dijo además un dato que yo creo que es cierto. Ya sé que políticamente estamos en un momento, y tiene mucho que ver lo que aborda el libro, que es el miedo a decir verdades evidentes. La gente tiene miedo a decir las verdades. Y una verdad es que el gran peligro de Europa es el islamismo. Y eso me dice Gabriel en aquella conversación. Y era como, de alguna manera, decir, bueno, quiero adquirir el compromiso de, desde la civilización, desde la moderación, desde la ponderación, desde el argumento intelectual, comprometerme a defender esos valores de Occidente que ahora mismo están en cuestión. Saben ustedes que Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, intervino en una cumbre en Washington el mes de febrero con un discurso que curiosamente se ha hecho viral estos días, es decir, bastantes meses después. Yo lo alabé en el artículo que escribí hoy. Santiago Abascal me llamó reprochándome que él había dicho lo mismo. Le dije: hombre, a mí lo que me llamó la atención es que de repente en España, en pleno mes de julio, le llame la atención a la gente verdades y evidencias como las que dijo Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, que era defender los valores de Occidente, defender, y entonces dice algo que no es original de ella, y dice Abascal: es que yo dije lo mismo, pero tampoco es original tuyo. No, es decir, que somos hijos de la forma de pensar que nos ha dado la filosofía griega, nos hemos organizado como nos ha enseñado a organizarnos y a convivir el derecho romano, y nos impregna todo nuestro comportamiento los valores que se derivan de la cultura judeocristiana. Y eso, curiosamente, en este momento de la vida de Occidente y muy especialmente de España, pues está en cuestión. Es que no se quiere y no se atreven a hablar de... Es más, entrevistábamos el otro día a una profesora sueca que decía que le llamaba poderosamente la atención que en España a los niños en los colegios no les hablan de España, no les hablan de su país, no les hablan de... Es como un padre que no quiere decir tu abuelo, tu tía, no sé, no, es decir, hay como una especie de autoodio sobre nuestros orígenes.
Y digo todo esto para que entiendan que el libro de El eclipse del padre no es solo, ya les digo que además cuando lo lean tengan al lado, no con esto no quiero desmoralizarlos en cuanto cómprenlo y léanlo, pero tengan al lado una enciclopedia de la filosofía, porque cada cita, cada reflexión exige tomarse un buen manual de filosofía para saber qué dice qué y en qué momento. Pero eso yo creo que es precisamente parte del gran reto intelectual que supone hoy leer este libro de Gabriel Albiac. Pero quería decir que, antes decía Rubén de Liaño que hablaba del padre, que el padre con la ley, ¿no? Yo diría que el padre en este caso es la cultura, entendido la cultura como todo ese cultivo de formas de pensar, de ser, de comportarse, que Occidente ha creado a lo largo de los últimos 2000 años. Es decir, el padre que se quiere matar aquí es justamente la cultura y la cosmovisión que tenemos de nuestra sociedad, que heredamos de nuestros antepasados y que ya tengo dudas si se lo vamos a dejar a nuestra descendencia. Siempre se dice que lo mejor que un hombre puede ser es ser un buen antepasado, es decir, dejar una buena herencia. Yo tenía un profesor de matemáticas, de esos profesores de instituto tan buenos que había. Yo tuve 2 profesores de instituto magníficos. Ahora ya los profesores de instituto, no, a lo mejor hay aquí profesores de instituto, no, pero en mi bachiller los profesores de instituto eran unos señores magníficos, educadísimos, también solían llevar corbata. Entonces, y pajaritas, sí. Y aquel don Manuel Pérez de Arévalo, que nos daba matemáticas, decía, las matemáticas son muy importantes, pero es mucho más importante el estudio de las humanidades. Y entonces él nos contaba y decía, Hércules solo logra matar al hijo de Gea cuando cada vez que lo vencía y lo postraba sobre la tierra, conectaba con sus raíces, conectaba con su madre, con Gea, y revitalizaba. Y entonces solo cuando se dio cuenta de eso Hércules, en el aire, ahogándolo, logró matar al hijo de Gea. Bueno, pues esa metáfora nos vale para saber que si nosotros abandonamos las raíces de nuestra cultura, si nosotros abandonamos esa visión humanista que ha hecho progresar a la sociedad europea, acabaremos como el hijo de Gea, ahogados y muriendo en el aire de la inanidad y de la nada más absoluta, de esa decadencia de la que yo me atreví a hablar. Y esa es, desde mi punto de vista, uno de los grandes aportes que este libro les puede traer a ustedes en su lectura, que yo recomiendo vivamente y que efectivamente termino diciendo que todo lo que les he dicho de Gabriel Albiac, del sabio, del lujo que tenemos en España con él, de ese estilo literario que merece el reconocimiento, de ese compromiso con la sociedad, de ese compromiso desde la civilización, la moderación, pero la firmeza en la defensa de determinadas cuestiones y determinados valores. Además de todo eso, para mí tiene algo muy importante, que es precisamente la otra religión, que es la amistad. Es que yo no solo puedo hablar bien de Gabriel Albiac, porque es mi amigo. Muchas gracias. Precioso. Hace unos días, no sé exactamente cuántos, Bieito Rubido afirmaba en uno de sus artículos: lo innecesario es un error. Por eso este libro es un acierto, es un absoluto y total acierto, porque es necesario, no cabe error ninguno. Pero es que, fíjense, el eclipse del Padre. A su derecha está Ignacio Gómez de Liaño, que escribió El eclipse de la civilización. Este libro
está, pues, no diré corregido, diré anotado, ¿no?, por Gabriel Albiac y por Salvador Villena, aquí presente. Son dos libros que recomiendo vivamente. Léanlo en el orden que quieran, pero léanlo. Y no con mucha distancia entre una y otra lectura. En este, Gómez de Liaño enfrenta las figuras de Séneca, Cicerón y San Pablo a las de Mahoma, Marx y Hitler. Dice: el eclipse de la civilización, la ética y la tiranía en 6 figuras históricas. Son libros, desde luego, absolutamente profundos, absolutamente serios y absolutamente enraizados en lo más profundo de nuestra cultura. Esa cultura que, como ha dicho quien me ha precedido en el uso de la palabra, se fundamenta en la filosofía griega, el derecho romano y el pensamiento, religión y concepción del mundo judeocristiano. Es decir, otros lo han resumido de Atenas a Jerusalén. Este libro de Albiac es exactamente la consecuencia de ir perdiendo paulatinamente esas patas profundas en las que se asienta y se debe asentar nuestra cultura, nuestra manera de ver el mundo y de estar en el mundo. Es curioso, la palabra eclipse se repite en ambos títulos. Y luego me referiré ya al final de mi intervención a Eclipse de Dios, un libro del filósofo judío Martin Buber, en el que precisamente veo una gran conexión con el libro de Albiac. Ha dicho Vieito que, en fin, no se debe, digamos, destrozar, hoy dirían hacer spoiler, con un libro al presentarlo, pero no creo que sea hacer eso, porque los dos hemos bebido de la misma fuente el magnífico artículo de Juan Bonilla, en el que, para definir cómo escribe Gabriel, dice: Albiac es un estilo. Poco español, por cierto, porque no hay en nuestra tradición prosa como la suya. Tal vez podríamos ver en su forma de escribir un eco de Azorín. Es un Azorín con pulsaciones, por decirlo con un poco de gamberrismo. Y yo me pregunto, ¿es Gabriel Albiac un autor francés? Porque, en cierto modo, creo que es un autor francés. Curiosamente, se da la coincidencia que yo siempre en París, que he visitado mucho menos que él, íbamos a un sitio que estaba portal con portal, en la Rue du Prince. Pero debía de haber empezado con una frase que me va a permitir el autor que la diga, y con esto no quiero ofender a nadie, pero como él la ha dicho en un programa que está en el mundo mundial, en la biblioteca de Alejandría, que es YouTube/Internet, pues la puedo decir. Decir que eres lo que sientes es una gilipollez. Efectivamente. Ese es el problema de que trata el libro, exactamente de eso. Somos lo que somos, no lo que sentimos que somos. Y ahora diré, ¿cómo está compuesto también este libro? Pues ya lo han dicho tanto Ignacio como Vieito, no es una obra fácil, es una obra laberíntica, es una obra bosque, en la que, en fin, recurriremos a la frase consabida: los árboles no nos dejan ver el bosque. Es difícil de leer, pero es interesantísima porque se trata de
buscar la raíz de la tragedia de la familia, como en acertadísima expresión ha dicho Ignacio, la tragedia de la familia, buscarla como a través del pensamiento y la cultura occidental se ha ido creciendo, alimentando, acrecentando, hasta llegar a prácticamente destruirla. ¿Por qué? Porque destruye al Padre, porque lo eclipsa, lo anula, porque el astro que tapa la luz es más potente y no se mueve. Lo segundo que diría es, ya hemos dicho cómo está escrito, según ha definido Juan Bonilla, es cómo está compuesto. Pues el libro es una especie de collage, y a ese collage, que era una aspiración extraordinaria de Walter Benjamin, que también Ignacio habla de ella en el Eclipse, de la civilización, ese collage, digo, que era el libro aspirado o al que siempre aspiró Walter Benjamin, que es un libro en el que eran meras citas y citas y citas. No llegó a tanto, pero Norman Brown escribió El cuerpo del amor, un libro escrito a base de los textos de los demás. Pues el libro que nos ocupa, El Eclipse del Padre, es precisamente un libro que va navegando entre la originaria cultura occidental hacia el día de hoy, terminando en una frase que luego les leeré porque no me puedo, aunque no creo que sea el momento, no me puedo contener sin leerla y porque creo que tiene una respuesta que al propio Gabriel le puede gustar. Resumiría diciendo, el libro es un palimpsesto cultural, justamente eso, y se basa en una espina dorsal potentísima, que el género es un criterio gramatical y que solo las palabras tienen género, nunca las realidades. Nuestros desgraciados y terribles legisladores han olvidado esto. Y niños con 16 años pueden hacer la barbaridad que están haciendo con ellos. Porque Freud, aquí ya citado, dijo, y creo que decía muy bien y muy potentemente, la anatomía es el destino. No podemos olvidar eso. Preparando estas palabras, en mi humildísima cinemateca, o como se diga ahora mismo, no me sale la palabra, me acordé de la película Farinelli, en la que trata de la vida del castrati más famoso. Y en ella, en una discusión, Händel le dice a Farinelli, la voz de un castrado es la voz de una naturaleza burlada, una naturaleza desviada de la verdad, una naturaleza tramposa. Creo que esto se debería de poner como frontispicio en la ley tan malhadada que nos está tocando vivir o con quien debemos convivir. Ya luego les hablaré del eclipse de Dios, pero en su momento. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por haber tenido la bondad de estar hoy aquí. A ver, miren, yo esta tarde a las 2:30, 3 menos cuarto, al bajar del tren,
con el primer sorbo de ese aire salado y húmedo de Málaga, sentí que me venía a la memoria unos versos que no sabía identificar. Afortunada o desdichadamente, en estos momentos la informática nos permite salir de dudas, y la duda me llevó efectivamente a los tiempos en los cuales ese aire salado, esa respiración salada, húmeda y cálida de Málaga había sido mi estado normal durante 7 años. Y recordé, o identifiqué que esos versos eran parte de un poema absolutamente maravilloso de Evgeny Evtushenko, que habla de la tercera memoria, la memoria del cuerpo. El poema desarrolla las dos memorias más convencionales, la memoria intelectiva, la conceptual, la memoria afectiva, el conjunto de afectos que llevamos en nosotros, y una tercera que, por ser silenciosa, es quizás más potente, más poderosa cuando emerge. Esa memoria que no pasa los filtros ni las fronteras de lo conceptual ni de lo afectivo, sino que existe en el interior del cuerpo y que el cuerpo recupera milagrosamente en momentos inesperados. Y Evtushenko toma en ese poema, ya le digo, lo comprobé inmediatamente, toma esa tercera memoria como probablemente lo único a lo cual pueda agarrarse un hombre a la hora de salvarse. Y hablando de esa tercera memoria, la memoria del cuerpo, el reconocimiento que el cuerpo percibe de lo que fue suyo, acaba el poema Evtushenko diciendo que entonces, cuando descubres eso, cuando surge la tercera memoria, y entonces pedirás a la vida perdón y le dirás: a ciegas te acusaba, absuélveme del grave pecado de mi absurda irritación. Y si la maravilla de este mundo es preciso pagarla con un precio cruel, no importa, yo la acepto. Es curioso haber olvidado ese poema que recuerdo perfectamente haber leído en el año 1967 y haberlo recuperado simplemente en el prólogo de esta presentación, nada más que al recibir la primera ráfaga del aire de Málaga. Con ese aire de Málaga he retornado a un lugar que es para mí un privilegio, el privilegio de la adolescencia, con todas las paradojas que eso pueda tener. Y para asistir a lo que es hoy para mí un catálogo de privilegios. El privilegio, en primer lugar, de estar aquí ante ustedes, en esta institución, en esta Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, a la que Charo nos ha acogido tan benévolamente. Y el estar aquí gracias a una invitación que recibí hace unos pocos años de mi amigo José Manuel Cabra de Luna, que yo no sé, sinceramente, ni por qué he merecido ni cómo agradecer. El haber permitido, a través de esa invitación, recuperar como miembro correspondiente de esta academia, recuperar el vínculo primordial que unía a mi memoria con Málaga y, de paso, recuperar unos versos de Evtushenko que había olvidado hace más de 20 años, bueno, muchos más. ¿Qué digo? Hace medio siglo casi. En fin, qué horror. Y en esta academia es José Manuel Cabra de Luna quien, una vez más, ha oficiado toda su calidez de amigo para que hoy pudiésemos estar aquí reunidos
para que Charo nos presentase, para que pudiésemos hablar de esto que solamente lleva a hablar entre los hombres un sentimiento básico que Bieito reseñaba hace un momento, la amistad. Se ejerce la comunidad de un libro como modo de dar soporte material a la amistad. Sin eso, comentar nuestros libros sería un acto de narcisismo perfectamente ridículo. Y junto a José Manuel Cabra de Luna, he escuchado hoy aquí hablar a otros dos amigos muy queridos y que además de ser amigos, han sido ambos, y yo creo que ambos lo saben bien, han sido maestros en sus respectivos ámbitos de intervención. Maestros a los cuales yo reconozco sin el menor reparo y con toda claridad, y lo he hecho en todos los lugares donde he tenido ocasión de hacerlo. Dos maestros que además están tan enamorados como yo de Málaga, cosa que es verdaderamente, ¿cómo decirles?, casi inevitable. A Ignacio Gómez de Liaño lo conocí hace ahora, perdona Ignacio que revele secretos, hace medio siglo casi. ¡Qué horror! En una especie de simposio platónico que organizaban unos amigos comunes y en el que estaba también nuestro querido amigo Luis Alberto de Cuenca. Luego hemos seguido los tres, y en particular los dos que estamos aquí, hemos seguido rutas muy diversas. Los dos somos personajes razonablemente nómadas, aunque al final retornamos siempre, pero personajes razonablemente nómadas. Pero durante años, durante todos esos años, nos hemos venido cruzando en donde, pienso yo, se cruzan los hombres libres, decía antes, es decir, en la lectura. En la lectura mutua de nuestros mutuos textos, pero también en la lectura de los otros, a través de los cuales nos encontramos tanto como en nuestros propios textos. Porque miren ustedes, los libros son la Iglesia universal del hombre libre. Y por eso, Bieito, tú indicabas hace un momento que yo efectivamente soy un no creyente católico. No es ninguna originalidad. Charles Baudelaire en sus Cahiers dice exactamente lo mismo. Mi religión de la imagen, dice Baudelaire, ese mundo del catolicismo de la imagen. Exacto. Pues digo, ese mundo de los libros es tan importante que tan esencial, y es tan esencial esa concepción de la estructura que se configura en Trento del mundo al cual llamamos Europa, que naturalmente cuando yo he tenido que plantearme el problema que se plantea a todos los de mi edad, ¿qué va a ser de mi pobre biblioteca cuando yo no esté? Al final, lo único que yo voy a dejar en esta vida no es mi obra, no, eso. Sucederá con ella lo que tenga que suceder. Lo que voy a dejar materialmente es una biblioteca, no enorme, pero sí técnicamente muy especializada. Y naturalmente, la única institución que he pensado que podía hacerse cargo de eso es la institución a través de la cual el más ateo de los pensadores clásicos, el Lucrecio del De Rerum Natura, pudo ser salvado a través de los siglos y recuperado entre los siglos XV y XVI a partir de un manuscrito único que se conservaba en la abadía de Fulda. ¿En qué lugar van a estar mejor los libros de un no creyente tridentino que en la biblioteca del Seminario de Teología de Madrid? Ignacio y yo nos hemos ido encontrando en los libros, decía, hemos vuelto a encontrarnos en este Madrid en el cual los dos, de uno u otro modo, hemos tratado de dar esa batalla por la libertad que, como Bieito decía, se ha vuelto dificilísima. Ustedes no pueden, sí pueden, imaginarse hasta qué punto no escribir lo que está mandado que se escriba significa en estos momentos ser literalmente borrado, desaparecer del universo.
Naturalmente que el que escribe sabe perfectamente que le da exactamente igual que lo borren. Escribe sencillamente por un deber ético. Podría decir también por un deber estético, pero yo pienso que es lo mismo. Y lo que suceda con lo que ha escrito, no sé, Ignacio, pero yo pienso que nos trae completamente al fresco. Perdón, digo que lo que suceda con lo que escribimos nos trae perfectamente al fresco, siempre y cuando hayamos conseguido escribir adecuadamente. Escribir como la escritura manda aquello que hemos dejado. Y mi querido Bieito Rubido, maestro absoluto en ese ámbito del periodismo que desgraciadamente hemos visto degradarse tan horriblemente en los últimos 2 decenios. Bieito y yo desembarcamos juntos en el ABC, yo creo apenas con 2 o 3 meses de diferencia, con aquel ABC de hace 1 decenio y medio, y allí vivimos años dorados. Para mí, sin duda de ningún tipo, y lo he escrito en diversas ocasiones, el momento más memorable de todos mis años de periodismo. Por una razón elemental, porque el ABC fue creado como un espacio de escritura en el que periodismo y literatura eran considerados como lo mismo, como exactamente lo mismo. Cuando, ¿recuerdas, Bieito, entrábamos en la antesala del salón de actos del viejo ABC y nos encontrábamos allí con los retratos y dibujos de todos los escritores que habían pasado por el diario ABC? Lo que se te producía era terror, pánico. Yo tardé casi 2 años en poder escribir una tercera de ABC, sencillamente porque pensaba que en aquella página había escrito Azorín, o había escrito Unamuno, o había escrito Alberti, o había escrito Jorge Edwards, cualquiera de los grandes de la literatura en lengua española del último siglo. Fue la herencia de los lucadetenas, esa herencia que tanto las 2 últimas herederas, Catalina y Soledad, han preservado en lo que han podido de un modo absolutamente exquisito. Y quiero que eso quede absolutamente claro. Si Bieito y yo hemos seguido juntos en la aventura del debate, ha sido sin la menor hostilidad hacia el periódico del que salíamos. Yo adoro el ABC y he pasado ya por muchos periódicos, pero no he conocido una casa con un patrimonio y un bagaje cultural como ese. Y naturalmente hemos tratado de hacer en el debate lo que Bieito intentó que se hiciese en el ABC, es decir, salvar una cabecera que se asentaba sobre la imposibilidad de separar la literatura y la información. Al cabo de tantos años, la verdad es que yo esta mañana, cuando me levanté a las 5 de la mañana para hacer mi columna y me puse a leer el debate y me encontré con el artículo diario de Bieito, me quedé maravillado porque efectivamente era la confirmación, casi la cristalización de esto. Lean ustedes ese artículo y se darán cuenta de lo que me refiero. No es lo más común que puedan encontrar en la prensa española un director de periódico que asienta su texto editorial sobre la reflexión acerca del eje Jerusalén, Atenas, Roma, sobre el cual se configura la tradición occidental, esa tradición occidental que efectivamente mi amigo Ignacio ha analizado tan maravillosamente en el libro que citaba José Manuel hace un momento, en ese eclipse de la civilización, que de algún modo yo pienso hace espejo con mi eclipse del padre. Los dos realmente están hablando de lo mismo desde una perspectiva diferenciada. Y así, Bieito, yo pienso que tanto en la época de ABC como en la actualidad en el debate, lo que yo he aprendido de ti, del tipo de dirección que has buscado imprimir en tus periódicos, es lo que de algún modo, insisto que para mí fue un descubrimiento,
habría que llamar lo maravilloso efímero, o si quieren de otro modo, la búsqueda del que escribe en la prensa diaria de una especie de paradójica eternidad que es la de lo infinitamente fugaz. El tópico periodístico, muchacho, hazte la idea de que tu gran crónica de hoy será lo que envuelva el pescado en la pescadería mañana, es irrefutable. Pero en el día de la gran crónica o envolviendo un besugo, la gran escritura seguirá siendo escritura, gran escritura, aunque nadie ya la lea. Y aquel que entre en las hemerotecas y tome las maravillosas terceras que a lo largo de un siglo publicó el diario ABC, aunque hablen de cosas que a él ya le sean irreconocibles, seguirá reconociendo ese aliento que golpea a quien lo lee y que es casi insoportablemente emotivo en la medida en que no elude lo efímero, sino que trata de proyectar lo efímero hacia lo universal. Por eso cuando Bieito me aceptó en las páginas del debate, yo elegí como título genérico de mi columna uno de los 2 heptasílabos que componen un alejandrino de Borges, el que cuenta las sílabas. El alejandrino completo es ser en la clara noche el que cuenta las sílabas. Naturalmente que con eso quería aludir a algo que yo pienso, pero más completado en el contexto del poema, no haber muerto como tantos de mi estirpe en la batalla, ser en la vana noche el que cuenta las sílabas. Tremendo sobre el lugar del escritor. Y esa paradoja para mí era el nudo que podía unir tanto la escritura de la filosofía, desde el ámbito académico hasta las diversas variedades del género ensayístico, con el texto que se escribe para que viva y muera en el curso de un día en un periódico. Luchar contra la impostura, la lucha contra la impostura. Rebelarse frente al sentimentalismo épico o lírico y sustituirlo por la primacía absoluta del rigor. Si la filosofía ha sido, yo creo que desde Platón, una batalla por las palabras, la continuidad entre filosofía y prensa, por lo menos la que algunos tratamos de mantener en ese campo, es precisamente esa misma. La batalla por las palabras en la medida en que tenemos la certeza que la derrota de las palabras es la derrota de la condición humana. Por eso, si hubiera de sugerir una guía para orientarse en ese libro que efectivamente pues tiene su complejidad y su pequeño carácter de laberinto, como muy bien ha señalado Ignacio, yo les diría que la guía de ese laberinto es una brevísima cita que figura como exergo al inicio del prólogo del libro. Es una cita de Albert Camus, de un ensayo no muy conocido de Albert Camus sobre poesía, que dice: mal nommé un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde. Denominar mal un objeto, llamar mal a un objeto, es añadir desdicha al mundo. Restablecer las nominaciones, diluir, por lo tanto, los fantasmas y las ficciones que se han enredado a ellas,
es la condición que permite al que escribe, ya sea en el formato más grave del libro, ya sea en el formato más veloz del artículo, le permite, digo, luchar por la única, posiblemente, la única libertad a la que podemos aspirar en este mundo, la de evitar a cualquier precio que nos tomen por idiotas. De algún modo, todo el libro gira en torno a una intuición de Georg Grodek, que tiene ya pues, prácticamente algo más de un siglo. La de que ese animal, ese mamífero hablante, que es el hombre, es en tanto que hablante un animal simbólico. Y que por lo tanto las palabras no solo reflejan o interpretan el mundo, las palabras lo construyen, lo inventan, y lo inventan como totalidad coherente. No hay mundo para el animal que no posee lenguaje. Hay representaciones, caos de presencias, pero no la construcción de esa ficción narrativa coherente a la que los griegos llamaban mitos, porque mito no es más que eso, el relato, la narración que asienta, que articula un sistema de símbolos. Y el hombre, al inventar el mundo, en esos relatos, en esos mitos, se inventa a sí mismo como narrador, como sujeto de relatos, como sujeto que construye relatos, pero también como sujeto a relatos, sin los cuales nada sabría de sí mismo. La subjetividad humana es esa malla de arquetipos sobrecodificados, sin la cual ni habría sujeto, ni habría narración, ni habría un mundo coherente. Habría todo lo más, un caótico camino al manicomio. Es este un libro que trata de asomarse a ciertos arquetipos intemporales que se conglomeran en torno al eje padre-madre. Naturalmente, bien entendido que padre-madre no designan figuras individuales, biológicas, ni siquiera psicológicas, sino funciones simbólicas. Arquetipos fundantes que ordenan la construcción mental y que dan el mundo como una paradoja, no siempre soluble, pero al menos sí pensable. Uno de los capítulos de ese libro lleva el título de Como sombra que cubre un mapamundi. Naturalmente que el lector de Kafka identifica inmediatamente ese título. Es la descripción que del padre da Kafka en su carta al padre. Como sombra que cubre un mapamundi. Es la perfecta paradoja, porque efectivamente el padre es al mismo tiempo el mapamundi y la sombra. Es aquello que da la realidad y que al mismo tiempo da la realidad desde la propia ordenación que él impone. Por lo tanto, en los términos de un conflicto frente al cual el hijo habrá de tratar de construir esa heroica hazaña, pero también paradójica, trágica hazaña de la que habla Freud, del hijo que debe acabar por ser el padre del padre. Sobre esa base constituyente de la subjetividad, que es la tragedia, a la que también ha hecho referencia Ignacio, la tragedia de la función padre, tragedia naturalmente, Ignacio lo sabe mejor que yo,
pero conviene subrayarlo siempre. Cuidado, el término tragedia en griego no designa una cosa horrorosa, espantosa, horrible. No, 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 no. Tragedia para un griego, como muy bien entenderá en el siglo XVII Jean Racine, trágico significa sencillamente insoluble. Insoluble. Es lo que sucede a cada uno de los héroes de Eurípides, de Sófocles, de Esquilo. Racine lo dice a propósito de Medea, si no recuerdo mal. Medea no es absolutamente culpable ni absolutamente inocente. Sencillamente es arrebatada por algo a lo cual no es posible dar solución. La impostura woke a la que se hace referencia a lo largo del libro, con la que se trata de saldar cuentas a lo largo del libro, es la impostura de un voluntarismo en el ámbito de lo delirante. La impostura que pretende que se puede construir una lengua a la medida y que, por lo tanto, el criterio lingüístico del género al que habéis hecho referencia puede sencillamente ser trasplantado al ámbito de la corporeidad y darlo no solo como sinónimo de sexo, que a fin de cuentas es una estructura simbólica, estrictamente simbólica, o incluso como sinónimo de la peculiaridad genital que, como recordaba hace un momento José Manuel, Freud indica con toda gravedad que es un destino sobre el cual las tragedias humanas han de desplegarse, pero frente al cual no existe posibilidad de reconversión. Y naturalmente, para entender cómo se han formado esas categorías, el libro dedica, yo creo que el corazón de su argumentación a revisitar a nuestros mitos fundantes, aquellos grandes mitos platónicos que junto con Luis Alberto, otro enamorado de esos mitos, hemos recorrido a lo largo de todas nuestras vidas intelectuales. Y para mí ha sido muy importante retomar la problemática de las mujeres de Grecia. Quizá porque hay un remordimiento del catedrático de Historia de la Filosofía que he sido durante tantos años, en una disciplina en la que se convirtió en casi un tópico el considerar que las mujeres en Grecia carecían de función relevante. El remordimiento para mí es que eso no ha sido solo un olvido puede justificarse, ha sido una mala lectura, una pésima lectura. Y si algo no se le puede perdonar a un profesor, es el haber leído mal los textos. Yo he tratado de retomar en su literalidad esos textos, y más de una consulta he tenido que hacer con nuestro amigo, el filólogo clásico extraordinario que es Luis Alberto, retomar esos textos en su literalidad, retomar la Ilíada, pero retomar también a Hesíodo, retomar los funerales de Héctor en su primer momento en el campamento de Aquiles en presencia de Príamo, pero retomar también el segundo momento de sus funerales en el interior de la ciudad y bajo la exclusiva presencia de las mujeres. Retomar a los trágicos y entre esos trágicos retomar, yo pienso por encima de todos, a Eurípides, cuyos matices en la demarcación de las funciones de la mujer en el mundo griego son verdaderamente sorprendentes, desde esa asombrosa y aterradora Casandra que dice a Hécuba, sorprendida por el aspecto alegre con el que marcha para ser entregada como esclava a Agamenón, revísteme, madre, con los más altos ropajes nupciales, porque en mí marcha la victoria, el triunfo de Troya,
por mí, los aqueos conocerán horrores mucho peores que los que sufrieron nuestros hombres aniquilados en Troya, porque los hombres troyanos murieron en combate, y a los aqueos nosotras llevamos la peste de una muerte que no pasa a través del agón, que no pasa a través del combate, y que por lo tanto será una muerte sin arete, una muerte sin excelencia, a manos precisamente de los suyos, a manos de sus mujeres o de sus hijos. Naturalmente que, como yo pienso, tanto Freud como Lacan dejaron suficientemente claro, esa función padre y madre contaminan la representación del mundo que los humanos efectúan en los términos de lo masculino y de lo femenino. La madre contamina a la mujer como el padre contamina al varón. Y naturalmente que la pregunta surge de inmediato, ¿es eso conflictivo? Y hay que responder, sí, naturalmente que es conflictivo. Y es conflictivo en el sentido que la tragedia griega despliega deslumbrantemente. Piensen ustedes en el drama de Agamenón, pero también en el de Casandra que acompaña a Agamenón y que sabe que el hacha va a caer sobre ella. Pero decir que es conflictivo para un griego es sencillamente decir que está vivo. Recuerden ustedes que aquel que forjó la palabra filósofo, antes de filosofía, filósofo, fue un pensador griego que en Éfeso escribe: Pólemos, guerra, es Padre y Señor de todas las cosas. Y de todos los hombres, y de todos. A unos los hace siervos, a otros los hace señores. Para un griego, solo la guerra, solo el combate es el espacio de la vida. Y lo absolutamente maravilloso es comprobar hasta qué punto ese espacio del combate es idéntico en las mujeres troyanas y en las mujeres aqueas. Hasta qué punto, no por azar, Andrómaca se llama así porque Andrómaca, la que lucha como un hombre. Exactamente. ¿Por qué? Quien combate contra el más brutal de los guerreros aqueos, Áyax, y acaba provocando su locura, es una diosa, Atenea. Los arquetipos paternos, maternos, generan el conflicto sin el cual, sin pasar a través del cual, no hay subjetividad humana que pueda constituirse. Pero nadie se engañe. Cuando Freud emplea la expresión matar al padre, no está hablando de eclipsar al padre, está hablando de un combate. Está hablando de un combate en el cual el hijo tiene que adueñarse de la paternidad que le está siendo ofrecida y al mismo tiempo eludida por aquel en cuyo lenguaje la recibe. La tragedia no es el combate con el padre. Eso es una necesidad constituyente. El elemento destructivo de la ideología en estos momentos, esperemos que de modo efímero, vigente, que pretende eclipsar la figura del padre, opera exactamente por vía contraria, eludida
la presencia de la sombra paterna, eludida la presencia de la ley que en la lengua queda fijada a través de la sintaxis, ¿qué demonios es lo que recibe un sujeto? ¿Qué sería un sujeto sin algo que es necesariamente tiránico, llamado codificación sintáctica? Hablar es ceder a una tiranía, la tiranía de la sintaxis, que exige cosas que, desgraciadamente, entre nuestros colegas cada vez están más olvidadas, como una cosa tan elemental como la concordancia, que exigen saber distinguir entre el género que tienen las palabras, el sexo y la genitalidad que tienen los individuos. Saber que ese principio de ordenación nos hace hombres y que ser hombre se paga con un precio, con ese precio de angustia, de incertidumbre, de tensión en el cual lo verdaderamente humano surge. Y de algún modo, si les decía que el libro se entiende desde el exergo de la página 13, denominar mal un objeto es añadir desdicha al mundo, yo les diría que la tragedia, esto es decir, lo insoluble, la paradoja que trata de poner a los ojos del lector, cristaliza hacia el final de su epílogo en la página 213. No hay padre, debiera verlo. Muchas gracias.